gente, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar del apalancamiento, pero de forma más práctica. Sé que en el pasado hice otro video sobre apalancamiento, pero expliqué un poco más generalista y de forma filosófica cómo funciona y cómo deberíamos utilizarlo correctamente, pero en este video soy súper práctico. Entro a la plataforma de futuros para que ustedes puedan ver cómo se hace y paso a paso les explico 3 ejemplos diferentes en los que utilizamos el apalancamiento y el lotaje. El lotaje, que también es una parte muy importante de este video y que es clave que aprendan. Así que bueno, si les interesa hacer trading de futuros, este video es muy importante, les recomiendo que presten atención y cualquier duda que lleguen a tener me la dejan en los comentarios. Vamos con el video. Bueno gente, bienvenidos a las pantallas. Lo primero que quiero hacer es hacer una aclaración importante. Siempre que hagamos una operación de futuros lo vamos a hacer en margen aislado. El por qué se lo voy a explicar ahora. Fíjense que acá arriba tenemos 2 herramientas. Uno es la forma en la que operamos el margen y la otra es el apalancamiento. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a la plataforma de futuros es venir acá y cambiar el margen, ¿sí? ¿Por qué? Por predeterminado viene en cruzado. ¿Esto qué significa? Que a la hora de abrir una operación nosotros vamos a estar operando con todo el margen de la cuenta de futuros. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega a haber una liquidación de la posición, la liquidación va a hacer que perdamos todo el dinero. En cambio, si operamos en margen aislado, lo que va a pasar es que solo se va a perder el margen que hayamos puesto en la operación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta de $10.000, si operamos en cruzado y la operación se liquida, vamos a perder los $10.000, pero si operamos en aislado y abrimos una operación solamente con un margen de $200, solamente vamos a perder esos $200 de la operación y no los $10.000 de la cuenta total. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos la cuenta es venir acá a este apartado y seleccionar lo que dice margen aislado. Y lo que tenemos acá arriba es el apalancamiento, ¿sí? Que esto es un apalancamiento que viene por defecto, no importa el apalancamiento que pongamos acá por el momento. Ahora lo voy a explicar a continuación cómo lo vamos a desarrollar. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el precio de entrada y el stop loss. No nos importa el porcentaje de precio que hay desde la entrada al stop loss. Eso es un error calcularlo de esa forma, ¿sí? No nos importa si desde el precio de entrada al stop loss hay un 5%, hay un 10%, hay un 2% en la variación del precio, ¿sí? Me refiero a eso. Vamos a poner un pequeño ejemplo acá. Pongamos que abrimos una posición en long. Una vez que abrimos nosotros una operación, lo que nos importa es el precio de entrada, que es la línea esta gris, y el precio de stop loss, que es esta línea roja de acá abajo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta al abrir una posición, además del precio de entrada y el stop loss, es el tamaño de la cuenta, ¿sí? Tamaño de la cuenta total, que es lo que nos va a delimitar la cantidad de dinero que vamos a poder arriesgar por operación. En este caso vamos a poner un ejemplo de por cada operación vamos a arriesgar 1% de la cuenta. 1% de la cuenta van a ser $100. ¿Por qué? Porque el total de la cuenta son 10.000. Entonces, una vez que tenemos en cuenta eso, lo que vamos a hacer es calcular la posición en base al lotaje. ¿A qué me refiero con el lotaje? Es la cantidad del activo que vamos a meter dentro de la posición. Nosotros no nos vamos a centrar en cuánto USDT vamos a poner la posición, sino lo que vamos a hacer es, si vamos a operar Bitcoin en este caso, es cuánto Bitcoin vamos a ponerle a la posición. ¿Por qué vamos a calcularlo en forma de lotaje y por qué es incorrecto calcularlo en USDT? Porque cuando vayan a hacer trading a otras plataformas, no salgan de las cripto, quieran operar acciones, quieran operar índices, lo que van a utilizar es lotaje. No van a calcular la posición total en cuanto a la cantidad de dólares, sino a la cantidad de activos. Por eso es importante que aprendan a hacerlo de esa forma. Bien, ¿cómo hacemos para operar por cantidad de activo y no por USDT? Venimos acá donde dice orden por cantidad. Fíjense que tenemos orden por cantidad o orden por costo. Nosotros lo que vamos a hacer es operar por orden por cantidad, porque lo que vamos a hacer es calcular el lotaje de la operación, ¿sí? No vamos a calcular la cantidad de USDT que vamos a poner en la posición, sino la cantidad de Bitcoin, que es el activo que estamos operando. Ponemos confirmar y ahora les voy a explicar un ejemplo con esta calculadora para que puedan entender cómo funciona el apalancamiento y el lotaje. Antes de comenzar a hacer el ejemplo con la calculadora, se los voy a mostrar. Fíjense que acá puse 3 ejemplos para mostrar 3 diferentes escenarios en donde operaríamos para que puedan entender bien el tema del apalancamiento y el lotaje. Vamos a ejecutar este primer ejemplo, ¿sí? En este primer ejemplo tenemos una orden en long que se ejecuta el precio de entrada a $100.000 y tenemos el stop en 99.000. Entonces, vamos a abrir la calculadora y nos van a aparecer estos parámetros. Tenemos el precio de entrada, que era de $100.000, el precio de cierre, que era de $99.000, y lo que tenemos que ver acá es lo que tenemos a la derecha, ¿sí? A la derecha tenemos el margen inicial de la posición, que actualmente está en 0, y pérdidas o ganancias. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner el lotaje acá abajo, que es la cantidad de Bitcoin con la que vamos a operar, para que a nosotros nos dé unas pérdidas de no más de $100, que es el 1% de la cuenta de 10.000, que es lo que vamos a arriesgar por operación. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ir jugando con este lotaje para que nos dé ese número que estamos buscando.
Por ejemplo, vamos a poner 0,1 bitcoins y fíjense que nos va a dar un margen inicial de $1000 y la pérdida a ese stop loss va a ser de $100. Ahora, fíjense qué pasa cuando yo modifico el apalancamiento. Fíjense que el margen se modifica, o sea, de $1000 de posición, ahora tengo 500 porque estoy apalancado por 20, pero la pérdida sigue en $100. O sea, estoy más apalancado y sigo perdiendo lo mismo. ¿Qué pasa si lo paso en vez de 20x, 30x? Margen se modifica, nuevamente la pérdida sigue igual. Lo vamos a poner más alto, vamos a ponerlo en 50x. Que muchos dicen, ¿cómo vas a operar a 50x? ¿Estás loco? Fíjense, la pérdida sigue siendo de $100 y el margen sigue disminuyendo. ¿Por qué? Porque estoy usando menos capital, más apalancado, pero el riesgo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué pasa acá? Claramente la gente usa mal el apalancamiento, chicos. El apalancamiento es una herramienta de diversificación, no es una herramienta de sobreexposición. O sea, vamos a utilizar el apalancamiento para usar menos margen dentro de esta posición para tener más margen para hacer otras operaciones. Porque si no me sirve de nada, yo, por ejemplo, no uso apalancamiento, meto los $10.000 en una sola operación, no me sirve tener todo este capital parado en una sola operación. Entonces, ¿qué hago? Me apalanco para bajar el margen, tengo capital disponible para utilizar en otras cosas. ¿Me explico? Entonces, acá es donde el apalancamiento pasa a ser una herramienta de diversificación en donde yo puedo usar el capital para otras cosas con más apalancamiento y deja de ser una herramienta en donde yo me sobreexpongo y donde le meto más apalancamiento y pierdo más dinero. Entonces, ahí es donde tienen que hacer el clic y darse cuenta que estaban viendo mal cómo se usa el apalancamiento. En realidad es una herramienta que nos permite usar capital en otras cosas y no tener tanto margen metido en una posición. Entonces fíjense, vamos a apalancarlo en este ejemplo por 100x. Estamos apalancados por 100x. Que diga, qué locura, ¿cómo te vas a apalancar por 100x? Y fíjense que yo sigo perdiendo $100 y no pierdo más que eso. Lo único que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el margen de la posición, que en este caso es $100, tiene que ser igual al de las pérdidas o un poco mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos, ¿sí? Y ponemos, en este caso no nos deja apalancarlos más de 100, pero si en este caso pudiéramos apalancarnos por más y este margen fuera $90, el stop loss nos va a saltar antes. ¿Por qué? Porque tenemos menos margen en la posición de lo que queremos perder y estamos en aislado. Entonces, ¿qué les dije yo? En aislado vamos a perder solo el margen que esté en la posición. Entonces tenemos que poner un margen que sea igual o un poquito más alto para que se respete el stop loss. En este caso no llegaría a usar 100x, usaría 95 para que haya un poquito más de margen y el stop loss nos salte en el número que nos tiene que saltar y no nos salte antes porque se liquida. No sé si me explico bien, creo que quedó bastante claro igual, pero cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios y lo charlamos sin problema. Si te está gustando el video, por favor te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Ese apoyo me ayuda un montón a traerles contenido nuevo y me da a entender que les está gustando todo este contenido que les estoy trayendo. Así que bueno, sin dar más vueltas, sigamos con el video. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una operación en short, ¿sí? A la inversa. Tenemos el precio de entrada en 101 y el stop loss en 102, porque es una operación bajista. Bien, vamos a abrir la calculadora. Vamos a poner precio de entrada 101 y precio de stop loss 102. Ahora vamos a poner margen 0,1 BTC. Y fíjense, arriba, perdón, me olvidé algo muy importante. Pasamos de posición larga a posición corta, que sería la operación bajista en short. Y fíjense lo mismo, tenemos $100 al stop. Vamos jugando con el apalancamiento y no cambia. El riesgo sigue siendo el mismo, lo que cambia es el margen. Fíjense que cada vez que yo aumento el apalancamiento baja el margen de la posición, lo que nos permite claramente poder diversificar con el resto del capital. Ahora vamos a ver uno más interesante. Bien, en el ejemplo que vamos a hacer a continuación vamos a simular una operación de scalping, ¿sí? Fíjense que tenemos un precio de entrada a 100.000 y un stop loss en 99.700. Solo hay 300 puntos de diferencia del stop loss. Acá es donde van a ver algo interesante. Entrada $100.000 y stop loss 99.700. Ponemos cantidad, como veníamos poniendo, 0,1 BTC y el apalancamiento lo dejamos por defecto. Fíjense, acá al ser un stop loss mucho más cortito, ¿sí? Hacer una operación de scalping, nos está saltando que solamente vamos a perder $30 y nosotros queremos llegar a perder hasta 100, o sea, el máximo de riesgo es hasta 100. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos a jugar con el lotaje, porque si fíjense, en caso de perder más, nosotros quisiéramos subir el apalancamiento, no se va a modificar la pérdida, lo que se va a mover es el margen. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es modificar el lotaje. Vamos a poner 0,2 BTC, no alcanza, $60. 0,3 BTC, ahí alcanza, 3,5. Acá tenemos 105, es un poquito más, pero estamos dispuestos a perder $105. Tuvimos que subir el lotaje, ¿por qué? Porque el recorrido al stop era más corto al ser una operación de scalping y tenemos que aumentar el lotaje de la posición. Y el apalancamiento es lo mismo, lo modificamos y no cambia nada, cambia nunca el riesgo, cambia el lotaje. Fíjense, de nuevo como les digo, es importante determinar el lotaje de la posición.
el apalancamiento lo vamos a utilizar solo para disminuir el margen y poder utilizar el margen restante de la cuenta en otras operaciones. Bien, por último vamos a responder a una pregunta que me hacen mucho, que es: Tobías, si vos te apalancás más, ¿no pagás más de comisiones? Si vos te apalancás, por ejemplo, a 100x, ¿no pagás más comisiones que si te apalancaras a 50? Y la respuesta es no. No tiene nada que ver el apalancamiento con las comisiones, ¿sí? Lo que se te cobra a vos es el margen total. Mira, por ejemplo, si nosotros tenemos $10, ¿sí? Y lo apalancamos por 100, vamos a tener $1000. Si nosotros tenemos $100 y lo apalancamos por 10, vamos a tener también $1000. Entonces, acá estoy apalancado por 10 y acá estoy apalancado por 100, pero el capital total sigue siendo 1000. Entonces, las comisiones se cobran sobre ese capital total, sobre ese margen total de la posición, sobre estos $1000. Estamos hablando de las comisiones de apertura y de cierre. Entonces, no importa si yo me apalanco por 100 o me apalanco por 10 o me apalanco por 50. Lo que importa es el número final que me va a dar del margen por el apalancamiento. Eso sería la posición total, que por esa posición total nos cobra el exchange la comisión de la operación. Bien, hasta acá este video sobre apalancamiento. Me parecía muy importante que sepan esto, porque hay mucho mito y mucha cosa rara en torno al apalancamiento. Mucha gente suele utilizarlo mal, lo utiliza como una herramienta de sobreexposición, y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es un error, ¿sí? Que el apalancamiento es una gran herramienta siempre y cuando lo utilicemos a nuestro favor, y es una gran herramienta que nos va a ayudar a poder diversificar nuestro capital, ¿sí? Para utilizarlo en otras cosas y no tener tanto capital parado en una posición solamente, ¿sí? Es algo mega importante que quería que aprendan, que quería que sepan y que empiecen a entender que por ahí los traders profesionales operamos a 50x, 60, 100x y ustedes dicen, che, pará, no, está muy sobreexpuesto y nada que ver. El recorrido al stop, la cantidad de dinero que yo voy a perder sigue siendo la misma, no importa cuánto me apalanca, lo que importa es el lotaje. Quería que sepan eso, me parecía mega importante, así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se haya entendido muy bien. Cualquier duda me la dejan en los comentarios, si tienen alguna duda por ahí más específica me pueden hablar al mensaje privado de Instagram, que siempre respondo todas sus preguntas, y nos vemos en el próximo video. Chau chau.